aquí podemos decir sin temor a equivocarnos que gracias al panismo nacional ganamos la dirigencia nacional del PAN. Muchas gracias, sí se pudo. ¿Y cómo vamos a ganar elecciones, familia querida? Nos vamos a matar por estar en la calle. Adiós el confort. A sudar la camiseta. Ni 10,000 espectaculares pueden asemejarse a lo que es ver a los ojos a la gente. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este lunes 11 de noviembre. Así, el mensaje de Jorge Romero, quien será el próximo dirigente del PAN, tras haber obtenido el 80% de los votos frente a su competidora Adriana Dávila en la elección interna. En su primer discurso a la militancia, Romero afirmó que su prioridad serán las elecciones de 2027 y auguró un nuevo futuro para el PAN. Sin embargo, este triunfo se vio opacado por la muy poca participación. Menos del 50% de un total de 277,665 militantes emitieron su voto. Por su parte, Adriana Dávila reconoció que los resultados del proceso interno no le favorecieron. Sin embargo, cuestionó la legitimidad del proceso y acusó que esta fue una elección inequitativa. Por ello, hizo un llamado a la nueva dirigencia a rectificar el modelo del PAN, que desde hace una década no funciona. Dijo que nadie puede sentirse orgulloso ante el abstencionismo de la militancia. El tema llegó hasta la mañanera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al triunfo de Romero, asegurando que el próximo dirigente del PAN es jefe del llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Citó una parte del libro Decisiones Difíciles, escrito por Felipe Calderón, en el que el expresidente de la República destaca acusaciones de corrupción contra Romero. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. Cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto. También la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se sumó a las críticas contra Romero a través de redes sociales. Calificó de arrogante al panista porque dijo ni la baja participación en la elección interna del PAN lo ubican en la realidad. Aseguró que su homólogo debería iniciar su gestión aclarando su participación en el cártel inmobiliario, así como la acusación de corrupción hecha por el propio expresidente Calderón. Cambiemos de tema. Luego de 85 días de suspensión de actividades, hoy más de 4,000 trabajadores de juzgados de distrito y tribunales colegiados en el Palacio de Justicia de San Lázaro regresaron a laborar. Al interior del inmueble se realizó una ceremonia en la que estuvieron presentes empleados de otras entidades. Sobre esto, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, dejó en claro que su lucha contra la reforma judicial continuará. Y vea esto, durante un foro organizado por el Frente Cívico Nacional este fin de semana, se propuso que los jueces, magistrados y ministros que sean destituidos por la reforma judicial vayan como candidatos a diputados y senadores para que puedan recomponer el sistema judicial legislando. Incluso los integrantes del Frente aseguraron que les gustaría ver a los ministros Lainez, Norma Piña en una elección legislativa. Ahora que despojaron al Poder Judicial, a sus trabajadores, a los jueces, magistrados y ministros de sus tareas, pues no los desperdiciemos. ¿Qué tal si los convertimos en candidatos no a jueces y magistrados, sino a diputados y senadores en lo local y en lo federal, y hacemos que ellos sean ellos mismos quienes recompongan el sistema, legislando, porque pues si de algo saben es de leyes, ¿no? ¿Qué tal si los ponemos a ellos por delante? En otra información, hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con los líderes de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados. También ya se definió fecha para discutir la iniciativa que plantea eliminar los organismos autónomos. Fernando Damián, cuéntanos, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buena noche, te saludo con mucho gusto. Comentarte que efectivamente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo este lunes un encuentro de casi 3 horas con los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados, esto para exponer la Estrategia Nacional de Seguridad, así como la iniciativa para darle facultades a la dependencia a su cargo para investigar delitos. En este contexto y según
comentó el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, el funcionario admitió la gravedad de los hechos de violencia en diversas regiones. Sin embargo, dijo, el país está bajo control e incluso señaló, pues hay confianza en que se recupere la paz y la tranquilidad con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si tú gustas, vamos a ver cómo lo explicó el diputado Monreal. El secretario expresó primero cuál era el diseño de la estrategia de seguridad. Eso sí se los voy a decir, basado fundamentalmente en atender las causas, pero también en la coordinación interinstitucional más amplia y en la profundización de labores de inteligencia. Él tiene confianza, como la presidenta Claudia Sheinbaum, de que se recuperará la paz, la tranquilidad y que dará resultado esta estrategia rediseñada, reforzada por el gobierno de la presidenta. Pedro, comentarte que el día miércoles aquí en la Cámara de Diputados se discutirá y votará finalmente esta reforma constitucional polémica para extinguir 7 organismos autónomos, entre ellos, desde luego, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, la COFESE, también pues la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y también la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, entre otros. Polémica la reforma, sin embargo, está decidido y va el próximo miércoles. Muy bien, al pendiente. Gracias, Fernando Damián. Buenas noches. Hasta pronto, Pedro. Muy buena noche. Ante esto, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, alertó sobre las graves consecuencias que podría traer la desaparición del Organismo para los Derechos Humanos y la Democracia en México. Defendió la labor del instituto, subrayando que en un contexto de vigilancia y uso masivo de datos, el INAI protege a los ciudadanos contra abusos y asegura que los datos se manejen conforme a la ley. Mientras que en el Senado, ante las recientes críticas de organizaciones civiles por la inclusión de Rosario Piedra en la terna para presidir la CNDH, hoy el senador morenista Óscar Cantón informó que Piedra no será descartada de la lista de candidatas y que el tema será resuelto en el Pleno. ¿Hay posibilidad de que quiten a Rosario Piedra de la terna, como lo han pedido organizaciones de derechos humanos? No, ya es una terna que va a ir al Pleno. Y es el Pleno el que va a decidir sobre esa terna. Ya en este momento ninguna de las 3 mujeres queda descartada. Pero también cualquiera de las 3 tiene posibilidades de ser elegida por el Pleno del Senado de la República. Justo de estos temas, de la terna para la CNDH y de la desaparición de organismos autónomos, vamos a platicar hoy con Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, y Saúl Monreal, senador por Morena. Bienvenida, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar acá. Saludos. Comencemos por este último tema, el de la CNDH. Ha habido mucha polémica respecto a la inclusión de Rosario Piedra, que a pesar de que quedó prácticamente en último lugar de la evaluación, la colaron dentro de la terna. Entonces, Saúl, permítame empezar preguntándole de manera directa y concreta. Una pregunta fácil. Directa y concreta. ¿Hay cargada y va a ser Rosario Piedra de nuevo? No, fíjate, bueno, primero agradecerte mucho a todo el auditorio y a ti la invitación. Agradecerle a Jacqueline y a Damián este espacio. Nosotros desde el Senado creímos conveniente la incorporación en la terna de Rosario, además de que es ahorita la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley contempla su reelección, por eso se decidió incluirla, pero Nacheli y Paulina son las mejor evaluadas, las que nosotros consideramos, todos los integrantes. Yo soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Lo vimos en la sesión. Y la verdad fue a través de un parlamento abierto, con organizaciones civiles, pero además fue la comparecencia de todos los integrantes de la comisión. ¿Por qué Rosario? Porque era fundamental y también en aspiración de ella misma de la reelección decidimos incluirla en la terna. La terna ya está, estas 3 aspirantes o 3 perfiles
el día de mañana o pasado mañana se va a elegir ya. Tenemos hasta el 15 de noviembre para elegir a nuestra próxima presidenta. Un gran reto y una gran responsabilidad. No hay consenso en este momento. Todos los senadores estamos analizándolo en el grupo parlamentario, incluso lo estamos haciendo. No hay ni línea ni cargada. Estamos trabajando los perfiles y consideramos que es un buen ejercicio la elección de la presidenta. ¿Qué opinas, Jackie? Es que aquí habló muy bonito el senador y todo. Ahí todos, creo que los que estamos por lo menos aquí en la mesa, vimos las comparecencias de todos los que querían aspirar. Y las reglas del juego eran, uno, la convocatoria que hizo el Senado, y dos, la misma ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues lo dijo el propio senador Corral, les valió y se lo pasaron por el arco del triunfo. Y del último lugar, porque sí, en el último lugar estaba Rosario, porque ni ustedes la calificaron bien, senador. Hay que ser sinceros, aquí entre nos. Yo sé que es secreto la calificación, pero solo Rosario Piedra tuvo un punto. Y del lugar 15 de 15, la pasaron al segundo lugar, eliminando la segunda mejor evaluada, que es Tania Ramírez, que, senador, para mí es el mejor perfil. Es una luchadora por los derechos de la infancia. Su propia abuela luchó con Rosario, con la mamá de Rosario Piedra. Entonces, ¿por qué descalificarla? ¿Por qué no a lo mejor, a ver, si tenía su derecho Rosario Piedra de estar en el juego, ¿no? Bueno, la de tercer lugar, pero ¿por qué la segundo lugar? No lo entiendo. O sea, ¿por qué colarla en medio de las tres mejor calificadas? En un principio teníamos 5 aspirantes, entre ellas Tania y Carlos Pérez Vázquez también, que fueron los mejor evaluados. Yo no estoy defendiendo a Rosario, estoy defendiendo su derecho de poderse reelegir. El Senado al final tendrá la oportunidad o tendrá también la decisión, si así lo considera, que se reelija a Rosario. Ya en el pleno, pero ¿no, Damián? El derecho o la lista que está integrada en este caso fue por su aspiración legítima. Ok. ¿Pero por qué en el tercer A ver, lugar y el vamos segundo? con Damián. Adelante. Me voy a juntar 2 intervenciones. A ver. No, hombre. No es cierto. A ver, la verdad de las cosas es que es una pena lo que está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha pasado en estos años. A mí me tocó vivir el proceso en el Senado de la República, y desde un inicio el nombramiento de la actual presidenta fue verdadera, pues de hecho fue un fraude. O sea, está grabado, no hay duda, no tienen por qué creerme a mí. Si tú te metes ahorita a internet, vas a ver un video que demuestra que hubo 2 votos que desaparecieron porque no les daban las 2/3 partes. O sea, ella llega fruto de un fraude a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no pudimos impugnar porque la Corte desechó, que no teníamos legitimidad, ¿no?, para poder impugnar. Por cierto, en pero razón de las cosas que te quitan, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos vino evolucionando. Existe, la única razón de ser para existir es proteger a los ciudadanos ante los abusos, principalmente de la autoridad, y violaciones de derechos humanos. No son vinculantes sus recomendaciones, es decir, no son obligatorias. Entonces, para que tenga fuerza y funcione, tienen que tener mucha credibilidad, mucho nivel moral alto, porque en base a eso es en lo que los gobiernos municipales, estatales, federales corrigen las actuaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, la verdad es que no existe. O sea, mira, de más de 1,800 denuncias que tuvo la Guardia Nacional, solamente sacó 13 recomendaciones, es decir, menos del 1%, ni siquiera el 1%. Pasó lo de Juárez, ¿no? Los migrantes, esta tragedia, nada. Muertos en manos de militares en otros lados, nada. Oye, acción de inconstitucionalidad por la militarización del país, nada. Entonces, pues, ¿de qué te sirve tener un órgano así si no va a actuar, pues, ¿no? Entonces, yo hoy creo que lo que tienen es una oportunidad de hacer bien las cosas. Fíjate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un consejo consultivo, gente prestigiada que recomienda acciones y demás. Le renunciaron todos el primer año. Bueno, pudieras decir, pero es que eran heredados. Bueno, nombramos a unos nuevos. Ya en este gobierno, en el anterior, pues, ¿no? ¿Sí? También le renunciaron. O
sea, la verdad es que es indefendible. Entonces yo sí creo que es momento de dejar de politizar esos nombramientos. No tiene ninguna razón de ser que estén validando o manejando la posibilidad de que Rosario repita, porque tuvo un resultado desastroso al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá y encuentren alguno de los otros dos perfiles consenso para que salga, de hecho, deseable por unanimidad, porque, repito, necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos con mucha fuerza moral, y hoy no la tiene. Decía el propio Javier Corral, el presidente de las Comisiones Unidas, que no solamente era las atribuciones que tienen, la capacidad que tienen, sino que también, él dijo, es un tema político. ¿Qué opinión les merece esto? También ya nos compartiste la opinión de esto, pero Jackie, ¿tú qué opinas? Volvemos a lo mismo, o sea, de verdad es increíble que se burlen del pueblo de México diciendo que la posición de la presidenta, porque en este caso son 3 mujeres que van a aspirar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea por acuerdo político, y por eso metieron a Rosario Piedra, la peor calificada, porque en 5 años, ya lo dijo Damián, hizo caso omiso, para no decir que fue cómplice de los abusos de este gobierno contra la misma población. Entonces, decirle a México que metieron a Rosario por un acuerdo político, y luego salió la presidenta diciendo que porque es una figura por lo que hizo y realizó, y la lucha, porque sí, fue una gran lucha la que realizó la mamá de Rosario, pero eso no basta. Ella es la que está al frente de la Comisión de Derechos Humanos, no es porque sea hija de, merece estar si no dio resultados en 5 años. Tania, lo dije, la que estuvo en segundo lugar mejor calificada, Tania Ramírez, es un excelente perfil. Pero ¿qué pasa, Pedro? Hablando de política, ¿por qué a Tania la sacaron? Porque literal la sacaron porque no tiene padrinos políticos. De los 3 perfiles que hoy postulan, es la única de las mejores evaluadas que no tiene un contacto con algún partido político, que realmente es presidenta del Redim, que se encarga de buscar los derechos de la infancia. La Red por los Derechos de la Infancia. Exacto. Entonces, la sacan porque no tiene quien la defienda políticamente. Como lo dijo Corral, es un acuerdo político. ¿De qué se trata? Lo dijo Damián, y para términos más comunes, la CNDH no tiene acciones vinculantes, pero sí es, digamos, como las tarjetitas amarillas de los partidos de fútbol, ¿no? Te van diciendo, oye, te estás pasando aquí el abuso de poder contra el pueblo, y entonces vas llamando la atención. Pero ya ni eso. Han sido 5 años de un silencio cómplice de Rosario Piedra. Saúl. Bueno, primero, yo no estoy muy de acuerdo, porque antes las definiciones se daban, el PRI lo hacía el PAN cuando fueron gobierno. Siempre estos acuerdos, no es un acuerdo político lo de Rosario. No se confundan, O sea, una cosa es la terna. O sea, yo no vengo a defender a Rosario. Yo lo que vengo es decir, a defender la terna, al proceso de selección. Y no nada más Tania. Todos los aspirantes merecen mis respetos. Yo quisiera que estuvieran 15, que mínimo yo conté 15 personas con perfil adecuado, con trayectoria en derechos humanos. Lo que yo creo, insisto, es que esta terna es una terna que tenemos que elegir y que tenemos que valorar. No es tanto si Rosario, se ensañan con Rosario, como ahorita lo está diciendo Jacqueline con Tania. Todos tienen su afinidad o tienen su preferencia. Yo lo que creo es que quien llegue debe de estar al frente con una gran legitimidad y además una fuerza moral. No nada más moral, porque además ahora con las nuevas reformas constitucionales, con la nueva realidad de la composición en materia de seguridad pública, desaparecidos, de la condición de los inmigrantes que vienen desde Sudamérica, o sea, todo tiene que estar a la altura. Y yo lo que creo es que esta terna, yo vengo no a defender a ninguna, vengo a defender el proceso. Y lo que sí creo es que no es tanto en el acuerdo político, no hay acuerdo político. Pero es que muy bien, vamos contigo, Damián. Fíjate que a mí sí me parece que es el ejemplo de lo que ya está rebasado. Y en esto le doy la razón, a críticas desde el gobierno que se han hecho al esquema. Este esquema de nombramiento fomenta cuates y cuotas, es la verdad. O sea, antes sí pasó que se repartían, incluyendo a mi partido, malamente pues.
O sea, no porque algo se hizo mal en el pasado lo tienes ahorita permiso para hacerlo. Pues corrígelo, pues que no querías llegar para hacer las cosas distintas. Yo qué quisiera ver, qué me tocó impulsar cuando estuve en el legislativo, qué digo ahorita. Talento, gente preparada técnicamente, los mejores, pues. De hecho, etapas previas de, digamos, concursos de oposición para que ya el Senado, que es un órgano político en naturaleza, sí decida, pero en base a los mejores, pues. Y hoy el sentir es que hubo un proceso que trató de hacer eso, pero que luego le hicieron trampa al proceso y que quitaron a alguien y metieron a los otros. Yo sinceramente no es un tema personal con la señora, no la conozco, digamos, ni es mi amiga ni es mi enemiga. Simplemente juzgo lo que hizo o lo que dejó de hacer y no me parece correcto, porque yo sí creo que hubo muchos abusos y ella no hizo su tarea. Me pondría en positivo, ojalá y ya estos nombramientos se agoten así, que se saque siempre a los mejores técnicamente hablando, ojalá la hagan un lado, así lo digo yo creo que no se merece más tiempo y elijan a alguien más de esa terna. Pero dos, también me gustaría entrar al debate en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cómo fortalecerla. Por ejemplo, hay quien pone en la mesa que las recomendaciones sí puedan ser vinculantes. Hay académicos que dicen que no, que porque para eso están los juzgados. A mí me parece que hay un punto medio ahí que explorar. Por ejemplo, pudieran ser que las recomendaciones sean vinculantes siempre y cuando son enfocadas a mejoras que tienes que hacer en los procesos para que no vuelvan a repetirse. Me parece interesante valorarlo. Por ejemplo, está otra propuesta en la mesa de si se saca la Defensoría Pública de oficio, que hoy depende del Poder Judicial, que es un contrasentido, es un conflicto de interés, como que el defensor depende del juez, pues, claro, ¿no? Debería ser autónomo como el Ministerio Público lo es, la Fiscalía. Y hay quien dice, oigan, ¿y qué tal si juntamos la Defensoría Pública de oficio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenga dos vertientes, una que litigue y una que no litigue? No estoy diciendo que ya me decante por ello, estoy diciendo que hay temas puestos en la mesa positivos que podrían fortalecer la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero para eso lo primero que se requiere es que la esté encabezando alguien que sea adecuado, y hoy no está. ¿Les parece que pasemos al tema de la desaparición de organismos autónomos? ¿Puedo decir algo súper rápido? Adelante. Porque de verdad yo trato y quiero tener buena fe de que van a elegir, porque hasta en la comisión ni siquiera votaron ni calificaron bien a Rosario, pero no merecería la expulsión directa al meter una carta falsa, un documento que es delito, meter un documento falso a una solicitud, a una convocatoria, diciendo que tuvo el apoyo del arzobispo de Saltillo y tuvo que salir el arzobispo, óiganme, no tengo ahí que... O sea, eso ya merecería un descarte total, independientemente de lo demás. Es mentirle no solo al Senado, sino al pueblo. ¿Quiere responder, Saúl? Bueno, nada más, nosotros no somos responsables de ninguna carta, ni Rosario, ¿sí? Ni Rosario, porque ahí cada persona, cada aspirante, incluso organizaciones, dieron algunos respaldos. Pero es que Rosario de metió apoyos. sus papeles. Por eso, nosotros no nos hacemos responsables. Incluso el mismo senador Javier Corral, pidió la investigación porque no lo vamos a permitir. Por eso deberían de expulsarla ya. No, porque no está comprobado. Por eso, bueno, o sea, yo entonces lo que quiten a la del tercer lugar, porque entonces a ver, no hay es la menos de calificada. entrada no hay ni primero, ni segundo, ni tercer lugar. No, sí, las calificaciones. No, las calificaciones. por supuesto que no, yo estuve ahí. Pues ahí está. O sea, sacó lo Nacheli? único que se aprobó 15. fue Tania, 12. de los 15 y Paulina 11. ir viendo el perfil Por adecuado, eso. pero no hay ni primero, ni segundo, ni puntaje. tercero. ¿Les parece que vayamos moviéndonos al siguiente tema? A ver, yo arranco Adelante. pues, para cambiar de tema. Échale. Organismos autónomos. Fíjate que es una de las reformas que a mí más me preocupan y sé que es muy técnica. Difícil a veces explicarlo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. En la historia de nuestro país fue evolucionando nuestro sistema político. Todas las funciones que tienen los organismos constitucionales autónomos estaban en alguno de los poderes, ¿no? ¿Qué se fue pensando? Que había funciones que eran tan técnicas o bien que generaban un conflicto de interés que estuvieran en el Poder Ejecutivo, que lo más sano es que se sacaran del ámbito político. El ejemplo mucho más sencillo de ver es el INE, el órgano electoral. No viene en estos órganos, lo traían en otra reforma, pero aquí no viene, pero es el ejemplo. ¿Por qué se le dio calidad de autónomo? Pues porque cuando era juez y parte el gobierno, pues se robaban las elecciones, pues, ¿no? Ahí está la caída del sistema con Bartlett y demás. Eso pasaba, pues, ¿no? Bueno, lo mismo fue pasando con otros organismos y se fueron sacando. De esos, la verdad es que hay muchos que en el mundo no necesariamente es la regla, que sean autónomos. Yo eso
lo acepto, lo entiendo. Sin embargo, me parece que estos que están queriendo desaparecer, sí es delicado que lo quieran hacer. Traen, por ejemplo, desaparición del órgano del Coneval, que mide las políticas públicas de desarrollo social, de combate a la pobreza. A mí me parece sano que tenga independencia técnica. ¿Por qué? Porque a quien evalúa es al propio gobierno. Traen a la COFESE, que es competencia económica, y traen a telecomunicaciones. Gracias a la reforma en telecomunicaciones, por ejemplo, hoy no pagamos largas distancias bajo el costo del Internet. Gracias a la Comisión de Competencia Económica se han analizado más de 20 billones, con B, billones de movimientos empresariales de competencia que los monopolios tratan de apretar y quedarse y ponerle precios altos a consumos como básicos, gas, tortilla, en fin, y ha traído un beneficio muchísimo mayor que lo que nos cuesta en un presupuesto, muchísimo mayor. Pero quizá el más delicado, porque sé que no puedo hablar de los 7, es el INAI. Yo ahí sí te diría, todos los demás, yo argumentaría técnicamente por qué nos conviene mantenerlo con independencia. Pero el que sí creo que le va a pegar a los derechos de los ciudadanos es desaparecer el órgano que se encarga de la transparencia y los datos personales. ¿Por qué? Porque gracias a él sabemos y tenemos acceso a en qué se gasta nuestro dinero. Gracias al INAI supimos, por ejemplo, los escándalos de la estafa maestra o de la suavicrema o de Segalmex, para hablar un ejemplo de cada gobierno, para que vean que no es un tema partidista. O sea, necesitamos en México tener transparencia, y hoy esta reforma lo que va a hacer es quitar la autonomía al órgano autónomo. Dicen, no te preocupes porque el propio gobierno te la va a dar. No, hombre, pues el gobierno siempre niega la información, nunca la quiere dar. Es un riesgo para la transparencia. Saúl, ¿qué responde? Bueno, primero hay que saber el antecedente. De autónomos no tenían nada, eran dependientes. La verdad, el origen de estos órganos sí fue sano. El espíritu de estos órganos siempre fue de buena fe. Pero vemos incluso los contratos de Xóchitl que se vincularon, que hubo incluso conflicto de interés. Ahora, precisamente ayer fue Jorge Romero el dirigente ya. O sea, recordemos, y no lo digo yo, lo dijo mismo Felipe Calderón, donde recibía de las inmobiliarias millones de pesos. Y esto nunca lo dijeron en el INAI, nunca se supo. El conflicto de interés, bueno, recordemos de Jimena Puente, del PRI, que era presidenta del INAI y después fue diputada federal por el PAN. Pero así fueron varios, fue María Elena Pérez. En realidad no había, era un premio de consolación lo que se hacía. Y se fueron ampliando la nómina. Esa es la realidad. Corrige eso, no desaparezcas el derecho a tener acceso a información. De entrada les digo, si alguien tiene un delito, métanos a la cárcel, no va a desaparecer. Pues. No, se va a autorregular. El gobierno va a decidir. Lo va a absorber. Yo mismo. Por eso. Fíjate, a ver, lo va a absorber. Dame esta información. No te la quiero dar, el gobierno dice, porque ahí es cuando vas con el INAI, cuando dice el gobierno que no, el INAI te defiende. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a ir con el gobierno, dame la información de este contrato, te va a decir el gobierno que no, pero es una y vas a ir con el mismo gobierno a decirle, ándale, por favor. Pero mira, es una de las mentiras que ustedes, el PRIAN, siempre ha dicho. ¿Cuál? Porque lo han dicho, desaparece, que ya no va a haber información, que va a haber riesgo de los datos. No, por supuesto. Los contratos de la Sedena. Pero no va a desaparecer. Seguridad nacional. A ver, uno a la vez, por favor. Tienen que hablarle al pueblo de México de frente. Porque no va a desaparecer. Simplemente se va a depender. Como quieras. Va a haber una secretaría anticorrupción. Fíjate, va a haber una secretaría anticorrupción y lo va a asumir. Tiene que ser porque si no tienes una cosa es que desaparezca. Mira, esto fue en la reforma al Poder Judicial. ¿Qué decían el PRI y el PAN, por ejemplo? Que iba a desaparecer, que ya no iba a haber democracia. Yo no dije eso. Bueno, a ver, pero tú estás representando un partido y en el Senado a mí me tocó el debate. Me parece muy malo el método de nombramiento, eso es lo que dijimos. Pero me tocó el debate. Desastroso, político. Adelante. No va a desaparecer el Poder Judicial. Por eso yo lo que les digo, infórmenle bien a la gente. Porque ¿qué es lo que están diciendo su narrativa? No, que va a desaparecer, que ya no va a haber información. No va a desaparecer el INAI. Va a ser opaco el gobierno. No va a desaparecer el órgano que se encarga de darnos transparencia. Les voy a poner un ejemplo muy la protección de datos y la información va a estar. Se va a encargar el propio gobierno. No importa, pero lo vamos... Pero a ver, caballeros, vamos a dejar que Jackie dé su participación. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Ahorita no es que desaparezca, porque el nombre va a seguir. El tema es que va a depender del gobierno. Y solo el INAI también sirve, por ejemplo, cuando las personas
van al Seguro Social a pedir las semanas de cotización para ganarse lo que ya trabajaron en una jubilación, y el Seguro Social les dice, no te damos la información, tarda no sé cuánto tiempo, y entonces pueden ir al INAI estas personas a solicitar esa información. Imagínense, si ahora va a depender lo mismo que el Seguro Social les van a decir, no, mejor regresa al rato porque no la tenemos. Y luego, te voy a decir otra cosa también, el ACOFESE y la de telecomunicaciones, yo debería estar, de verdad está mal que diga la palabra, pero sí me da lástima a Sheinbaum el paquetote que le va a tocar, porque ya ganó Trump, entonces van a tener que renegociar el Tratado de Libre Comercio, y también está estipulada a organismos autónomos. Viene un paquetote y no es que digamos las cosas que no son, al contrario, lo estamos diciendo y ustedes, pues yo entiendo su postura de eso. Nomás un antecedente. Están acostumbrados a eso, a hacer a ver, los tres permítanme, por favor, Jackie, Saúl, Damián, antes de que termine, antes de que pase otra cosa, te quiero preguntar aquí algo en específico a ti, Damián, porque... Está muy bueno el tema. No, yo sé, y podemos seguir horas, caray. Y les prometo que continuaré en la siguiente semana. Queda de tarea, pero si fueran queremos... muy transparentes, ¿por qué ocultan los contratos de Sedena? ¿Por qué ocultan los contratos de seguridad? Ahí van a estar. No se preocupen, van a estar simplemente Seguridad van a manejar el INEGI, muy bien, van a manejar Damián, la es bueno Secretaría que un gobierno se autorregule. Damián, danos tu opinión, por favor, de la nueva dirigencia del PAN, de la cual Adriana Dávila dijo irregularidades en el proceso y la muy baja participación de los panistas. Mira, yo he dicho claramente que el PAN tiene ya algunos años en crisis. Cuando nosotros entregamos la dirigencia nacional, el PAN gobernaba 11 estados. Hoy, después de 6 años, gobierna 4. Entonces es indefendible. La verdad es que ha venido perdiendo espacios. Para ello, me parece entonces que tenemos que cambiar. Y yo lo que proponía era reinventarnos, abrir el partido completamente a la sociedad y poner el ejemplo a través de una elección primaria abierta que fuera en esta dirigencia, para que se escogiera no al próximo dirigente partidista, sino a uno de los líderes de la oposición. Desgraciadamente se cerró el partido, no lo quiso hacer. Ya pasó así. ¿Yo qué esperaría ahorita? Primero, me da gusto que ya acabe esta etapa, ¿no?, de esta dirigencia que ha sido desastrosa. Que empiece una nueva etapa. Yo invitaría y propongo un acuerdo al interior del PAN en donde pongamos una agenda ideal de cambios que implique abrirnos al ciudadano, que desde ahorita se diga, el próximo candidato o candidata presidencial lo va a escoger el ciudadano, no adentro los padroneros. Los próximos candidatos a gobernadores van a ser los más competitivos afuera. Los próximos diputados pluris van a ser los voceros más fuertes. 2, recuperar identidad. En mi opinión, yo difiero de la alianza, ya lo he dicho muchísimas veces. Creo que fue un error histórico, pero más que eso, me parece que el PAN tiene que definir muy bien en dónde está parado y qué propone. ¿Qué proponemos en educación, en salud, en seguridad, en economía y demás? Y salirnos de la agenda del solo decir no, sino pasar a decir cómo sí, qué México al futuro proponemos. Y tercero, enfocarnos al 27 y al 30. Creo que es una gran tarea la que necesitamos, pero si siguen haciendo lo mismo que hasta hoy, desde ahorita les digo que van directo al funeral. Con eso nos quedamos. Gracias, Damián. Gracias, Saúl. Gracias. Jackie, vamos a la pausa, ya volvemos. Con éxito se llevó a cabo la premiación de la segunda edición de la iniciativa Mejores Calles para México. Este año fueron 36 las propuestas recibidas, de las cuales 18 fueron finalistas. Veamos la siguiente. Por segunda ocasión se realizó la entrega de los premios Mejores Calles para México, iniciativa que busca incentivar el mejoramiento vial tanto de peatones y bicicletas como de vehículos y transporte público. Durante la edición se recibieron 36 propuestas, evocadas a las 2 categorías participantes, sector público y organizaciones locales de sociedad civil. Pues estamos muy contentos de esta segunda edición. Hemos tenido una respuesta muy positiva tanto del sector público como del sector privado. Recibimos 36 propuestas que participaron en este certamen, en esta edición, de las cuales 21 fueron del sector público y 15 del sector privado. Tenemos considerada una tercera edición. Vamos a continuar con esta edición de Mejores Calles para México. Incluso tenemos también planeado sacar una publicación anual de algún tema específico de interés, para que también pueda ayudarnos a generar más interés en mejores calles y espacios públicos para la ciudadanía. Hemos estado en pláticas con un par de
de organismos y de entidades que les interesa participar. Estamos viendo justamente los términos y esperamos pronto tener noticias al respecto. El Ayuntamiento de Ahome, en Los Mochis, Sinaloa, se llevó el primer puesto en la categoría Sector Público, con el proyecto Calle Completa López Mateos, mientras que la presea del primer lugar en la categoría de Organizaciones Locales de Sociedad Civil fue perteneciente a San Pedro Garza García, de Monterrey, Nuevo León, con el proyecto Plan de Movilidad Activa del Distrito Valle Oriente, comandado por el Patronato Distrito Valle Oriente AC. Pausa, ya regresamos. Como cada lunes, hablemos de Dominga, la revista digital de Grupo Milenio. Con nosotros Salvador Frausto, director de investigaciones de asuntos especiales. Bienvenido, Salvador. Buenas noches, Pedro. Pues bien, aquí viniendo a contarte las historias de Dominga que publicamos a partir de ayer y que las podemos encontrar toda la semana. Hay una que la estuve leyendo hoy, me pareció muy buena, sobre el cártel de Tláhuac. Así es, contamos el ascenso y la caída del cártel de Tláhuac, que es uno de los grupos que operó en la Ciudad de México con más fuerza en los últimos años. Es un grupo que nace bajo el amparo de los Beltrán Leiva en principio, y después con una facción del cártel de Sinaloa, sobre todo de los Chapitos, los estuvieron apoyando durante mucho tiempo. Primero a un personaje que no sé si recuerdas allá por el 2007, que era el Compayito, que tenía hasta un nombre cómico como el de este personaje de comedia, ¿no? Sin embargo, cuando es abatido, hereda el control al famoso Ojos, que le apodaban a él el Ojos, y él hace que el grupo se llame La Mano con Ojos. Entonces, porque podían estar viendo todo lo que ocurría en Tláhuac y tenían compradas autoridades policíacas, autoridades de seguridad, y va creciendo y teniendo un poder fuertísimo hasta el 2017, cuando es abatido en una incursión de la Marina y otras fuerzas de seguridad, y es aquella fecha que se recuerda también, en la cual incendiaron un montón de camiones. Que fue la primera vez que hubo narcobloqueos en la Ciudad de México como tal, ¿no? Movilizaron a esta base social y ya lo habían abatido. Así es que el Ojos era tan poderoso, creó estos sistemas de como radiotaxis o visitaxis. Entonces salieron, quemaron, hicieron narcobloqueos como se hacía en varios estados de Nuevo León en aquella época, y finalmente no querían informar a la población que había sido abatido porque era un líder, digamos, muy estimado. Después de eso viene otro periodo en el que sus familiares, sus hermanas, varios familiares del Ojos toman el control del cártel de Tláhuac. Quedó al frente, ¿no? La esposa también en un periodo queda al frente del cártel de Tláhuac, y finalmente poco a poco los van o capturando o abatiendo, y finalmente quedó ahí ya muy fragmentado. Aunque no va a narcomenudeo en Tláhuac, quedó ya muy fragmentado, y es la historia de la desaparición, como lo conocíamos, del poderoso cártel de Tláhuac, en esta octava entrega de mi compañero Oscar Valderas, de la serie que se llamó Un País Sin Cárteles. Que me quedo también con la frase que puso Oscar Valderas: creció bajo la impunidad de las autoridades. Y bajo... Así es, y en la época en la que decían que no había cárteles en la Ciudad de México. Exactamente. Salvador, gracias. Muchas gracias, Pedro. Acá el QR estaba abajo para que lo lean, si no, métanse en milenio.com, por supuesto. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.